Y nosotros creemos, ¿verdad?, que en un Dios que mueve montañas, y creemos y que la fe es la que mueve las montañas de nuestras vidas. Y cuando se habla de Jesucristo, dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír del hablar de Jesús. Muchas veces dicen del oír, del hablar de la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero la traducción correcta es esa, del oír y el oír del hablar de Jesús. Y hay algo que ocurre cuando tú hablas de Jesús, que Dios empieza a honrar esa palabra y empieza a tocar corazones, y empieza a transformar vidas, y empieza a hacer todas las cosas nuevas, ¿verdad? Cuando la gente empieza, se abren, ¿verdad?, a esa palabra, a ese hablar de Jesús, y logran aceptar a Jesucristo en su vida, pues ese Jesús que ahora llega a su vida, ese Jesús empieza a hacer muchas cosas en la vida de las personas. Inmediatamente cuando llega a la vida hay un nuevo nacer. Esa persona, ese hombre viejo desaparece, un nuevo hombre pues es creado, una nueva criatura es creada en ese momento. Se convierte en hijo de Dios en ese instante cuando Jesús llega a la vida de la persona. Y luego pues todas las cosas extras que pasan. Y cuando hablo de extra es que a veces venimos buscando el extra, el milagro, la sanación, la liberación, ¿verdad?, nuestra necesidad suplida, pero eso es todo el extra. Eso es el extra. Lo importante es que nosotros busquemos a Jesucristo y que Él sea nuestro Señor. Y lo demás vendrá por añadidura, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él quiere y puede hacerlo. Y ese es el secreto. El secreto está en que nosotros salgamos llenos de Jesucristo, y lo demás vendrá. Lo demás vendrá. Pues nosotros empezamos a hablar de Jesús y cómo teníamos que tener fe en Jesús y esperar en Jesús. Y esa palabra empezó a tocar las personas que estaban ahí. Entramos en la oración de los enfermos, y luego que terminamos la oración pedíamos a las personas que habían sanado, que de diferentes cosas, o liberados de diferentes cosas, que pasaran al frente a contar sus testimonios. Y bueno, ese auditorio de un high school que estaba lleno de personas, pues las personas empezaron a salir de sus asientos y empezaron a pasar al frente, y empezaron a contar testimonios. Yo empecé a notar que la mayoría de las personas estaban contando testimonios que habían sido liberados, sanados de odios y rencores, y empecé a ver que era como una unción especial para eso. Y cuando hablo de una unción especial es que hay más de una persona siendo liberado, sanado de la misma cosa. Y toda esta gente pues pasaban diciendo que se estaban siendo sanados de odios, rencores, y todavía no salía ningún así testimonio de sanidad, de sanación física. Y las personas pues pasaban para dar testimonio que habían sido sanados de odio y rencores. Entre ellas pues estaba una señora en silla de ruedas, y ella pasó en silla de ruedas, pasó hacia el frente, y la hermana Esmeralda la entrevistó. Era la que estaba entrevistando a las personas que estaban ahí, y le preguntó de qué había sido sanado, y ella dijo que había sido sanado de odio, de muchos odios, rencores que
que había vivido en toda su vida. Pero que hoy el Señor la liberaba, que hoy el Señor la sanaba en ese momento. Y bueno, cuando escuché que ella era una de todas las personas que estaban diciendo lo mismo, pues como ella estaba en silla de ruedas, yo le dije, hermana, pues al sanar de eso, pues ahora vas a sanar del todo. Le dije así, ¿verdad? Y bueno, ella se quedó ahí, seguimos pues contando los testimonios. Y ahí empezaron ahora las personas a dar testimonios, uno que no veía, otro que no escuchaba, otro que no podía mover los brazos, otro que no podía la columna, tumores, sanar, la gente dando testimonios de diferentes tipos, sanaciones de diferentes enfermedades, ¿verdad? Y yo miraba a la hermana que estaba ella pues llorando ahí con su cabeza abajo, ¿verdad? Y yo decía, ella estaba conforme ese día. Ella podía quedarse así como estaba y salía feliz. Feliz porque había sido liberada de una prisión que solo Dios sabe cuánto tiempo vivía así. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 22 en adelante, ¿verdad? Jesús está diciendo a los discípulos, tener fe en Dios. Versículo 23 dice, porque moverán montañas. Y el versículo 24 dice, y porque Él escuchará todas tus oraciones y obrará en ellas. Y interesante que viene y pone el versículo 25 y dice, y si tienes algo en contra de tu hermano, ve y pídele perdón para que tus pecados sean perdonados. Y es interesante porque lo que nos está diciendo Jesucristo, que para yo tener fe en Dios y para yo mover las montañas de mi vida y para que mis oraciones sean escuchadas, yo tengo que perdonar. Yo tengo que perdonar para que mis pecados sean perdonados, porque mientras yo esté en pecado, yo no tengo fe en Dios. Las montañas no se moverán de mi vida y mis oraciones no serán escuchadas. Interesante esto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? Especialmente con este sacramento que tenemos en la iglesia, que es un sacramento de sanación, que se llama la confesión. Que a veces pasan años y años y años y no acudimos a ellos. No acudimos a este sacramento. Sin embargo, todos los sábados en la parroquia, pues en nuestras parroquias existe este sacramento. Ahí están los sacerdotes ofreciendo este sacramento y hay lugares donde, por ejemplo, en Nueva York, sé que en la Catedral de San Patricio todos los días están confesando personas. Ofrecen ese sacramento. Pero a veces, pues, ni lo miramos y creemos, ¿verdad? Aquellos que creen en el sacramento, pues dicen, pues yo tengo mucho tiempo para acudir a este sacramento y hay otros que ni creen en el sacramento y no le dan importancia al sacramento, ¿verdad? Y este sacramento está listado como uno de los sacramentos de sanación. Y lo que hace este sacramento es sanar mi relación enferma que yo tengo con Dios. Donde yo voy, ¿verdad? Arrepentido, convertido, confieso mis pecados y con fe creo que cuando recibo la absolución de ese pecado, pues comienza una nueva vida para mí. Que cuando recibo el perdón en ese momento, Dios me ha perdonado. No ese hombre que escuchó mi confesión, sino Dios que está ahí representado en ese hombre. Dios perdona mi pecado y ahí salgo ahora viviendo en gracia y tratando de vivir de acuerdo ahora a la voluntad de Dios.
Este sacramento no es un car wash, ¿verdad? Que como es el car wash, nosotros vamos, entramos al car wash para lavar el carro y luego salir para ensuciarlo de nuevo y puedo regresar a lavarlo cuando yo quiera. Pues no es así. Cuando uno va al sacramento, uno va arrepentido, ya convertido, o sea, ya decidido a que no vuelves a hacer eso más, y por eso confiesas tus pecados para comenzar una nueva vida. Bueno, sales de ahí, mi querido hermano, y sales ahora en lo que nosotros llamamos en gracia. Y estando en gracia, nuestras oraciones son escuchadas. Dios nos escucha, no voy a decir porque quizá hay personas que dicen, bueno, hermano, yo no puedo acudir a este sacramento porque estoy en X situación, en X, entonces estoy frito, como decimos, ¿verdad? No. ¿Y quién me salvará ahora, verdad? Pero Dios es bueno y Dios es misericordioso y claro, mi querido hermano, uno clama siempre la misericordia de Dios y solo Dios sabe, ¿verdad? Pero cuando tú estás en gracia, es como si Dios estuviera su oído inclinado siempre para escucharte a ti. Sí. Y eso es lo que tenemos que entender. Y la historia de este hombre paralítico en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 17 en adelante, el que lo llevaron, ¿verdad?, donde estaba Jesucristo, lo pusieron delante de él, y lo primero que hace Jesús es perdonar sus pecados. Dice, amigo, te perdono tus pecados. Y claro, eso molestó a toda la casa, que estaba llena de fariseos y maestros de la ley. Y decían, ¿quién se cree este hombre? Solo Dios puede perdonar pecados. Esos entendiendo, ¿verdad?, lo que pensaban y decían. Le dice, pues, ¿qué es más fácil, ¿verdad?, decirle a este hombre, te perdono los pecados, que se levante y que camine? Y le dijo, les voy a mostrar que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Y para mostrar, viene y le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Interesante porque utiliza la condición de un hombre y la sanación de un hombre para mostrar de que él tenía poder para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque las dos cosas están juntas, están ligadas. Y si tú no tienes, una alimenta a la otra, y una tiene raíces, ¿verdad? Y cuando ya esas raíces son cortadas, ya no tiene de dónde alimentarse, y ahora eso que estaba afectando tu vida se tiene que mover de tu vida. Se muere, desaparece de tu vida. Y necesitamos entender esto. Entonces, vamos hoy a pedirle a Dios, ¿verdad?, que arranque de nosotros toda cosa que no sea de Él, incluyendo aquellas cosas que quizás nosotros no queramos soltar. Que le digamos a Dios, que nos atrevamos a decir a Dios, si no son tuyas, si no de tu voluntad, si no me va a ayudar para acercarme más a ti, para que, si esto que está en mi vida no me va a llevar a salvar mi alma, si lo que va a hacer es hacer perder mi alma, quítala de mi camino. Pero yo quiero estar bien contigo hoy. Amén.